Hace poco subí un vídeo abriéndome con vosotros y siendo honesta y hablando sobre que hace más o menos desde hace un año lidio con ansiedad. En este vídeo quiero hablaros un poco sobre mi experiencia y sobre las cosas que me han ayudado para poder superar la ansiedad del día a día y mejorar mi estilo de vida de una forma brutal. Antes de comenzar quiero aclarar diciendo que no soy ninguna profesional, ninguna psicóloga, no soy psiquiatra, así que no voy a hablar de la ansiedad en términos científicos y en términos estudiados, sino más bien voy a hablar sobre mi experiencia y las cosas que a mí me han ayudado. Yo nunca había tenido ansiedad, en mi familia sí la ansiedad estuvo presente durante bastantes tiempos en miembros de mi familia, pero realmente yo nunca había experimentado lo que era. Siempre había pensado que la ansiedad era este momento de nervios que vives antes de un examen, por ejemplo, o antes de un acontecimiento importante, pero realmente la primera vez que sufrí un ataque de pánico me pude dar cuenta que no podía haber estado más lejos de la verdad lo que yo pensaba. La primera vez que tuve un ataque de pánico fue simplemente porque se me vino un pensamiento a la cabeza que fue catastrofista y me dio miedo. Y entonces la ansiedad se desató en mi cuerpo, tuve que salir de clase, no podía respirar, me tuve que coger un taxi e irme a mi casa y este pensamiento trajo más pensamientos de miedo y no podía controlarlos. Y la verdad es que yo sentía que me iba a morir, sentía que estaba teniendo un infarto y lo único que pensaba era que nunca más mi vida iba a ser igual. Que desde ese momento mi vida había cambiado y iba a tener que vivir con este sentimiento toda la vida. Ya ha pasado un año desde aquel día y en este año he aprendido muchas cosas. Ahora no puedo decir totalmente que soy libre de la ansiedad, como ya hablé en mi otro vídeo. Sigo lidiando con días duros, sigo lidiando con momentos duros, pero sí puedo decir que la ansiedad ya no me controla. Yo he aprendido a controlarla. Entonces quiero compartir con vosotros algunas de mis descubrimientos de cómo lidiar con la ansiedad, cómo superarla y cómo poder volver a tener una vida normal. Después de todo este año pude llegar a una conclusión, que es: la ansiedad realmente no se supera. Lo que se supera son las causas que te producen ansiedad. Toda ansiedad siempre está relacionada a una causa, que es lo que te trae ansiedad. Entonces, tú realmente, si solo trabajas con los síntomas, nunca vas a poder superarla del todo. Pero en cambio, si trabajas con las causas y aprendes a superar esas causas, entonces la ansiedad va a desaparecer. Hay mucha gente que logra identificar estas causas y con ayuda simplemente de él mismo o de otras personas logran superar estas causas, pero hay otras personas como yo que no podían identificar estas causas, entonces tenemos que ir a terapia. Y aquí quiero hablar de algo que en el mundo cristiano realmente se tiene como un tabú, por lo menos en mi círculo, que es ir a terapia. Muchos cristianos hoy en día están en contra de la terapia. Yo me he topado en mi vida con un montón de personas que siempre me dicen que por qué he ido a terapia o por qué voy a terapia si Dios me puede sanar. Entonces, para sustentar mi punto, quiero hablar sobre un tipo de evangelio que hoy en día está súper presente en muchas iglesias. Hablo del evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Para el que no lo sepa, es un evangelio que predica que básicamente Dios es como un genio de una lámpara, que está a tu disposición y va a concederte todos los deseos que tú quieras. ¿Por qué? Porque ellos siempre predican que Dios te va a dar prosperidad, te va a dar dinero, te va a dar salud. Entonces, muchos de los que van a iglesias que predican este tipo de evangelio, muchos cristianos que van a este tipo de iglesias, cuando se enferman físicamente no van al médico. Y he escuchado de casos incluso de personas que tenían enfermedades serias que pensaban que Dios los iba a sanar si tenían suficiente fe y no fueron a tratarse esas enfermedades al médico y terminaron muriendo. Esto es totalmente contrario al evangelio que Jesús nos vino a traer. El evangelio que Jesús nos vino a traer fue un evangelio de salvación. No fue un evangelio que te promete felicidad, te promete salud, te promete dinero, para nada. Si indagamos más en la Biblia, si leemos la Biblia con profundidad, nos podemos dar cuenta de que la vida de los que
se arriesgaron y creyeron en Jesús con toda su alma, pasaron por tribulaciones, por sufrimientos, por cosas como Pablo, por ejemplo, persecuciones, por muerte, incluso Pedro fue crucificado, Esteban apedreado. Entonces, este tipo de evangelio es el evangelio bíblico, en el que Dios no nos promete felicidad, no nos promete riqueza, no nos promete salud, nos promete estar con nosotros a pesar de todas estas cosas, nos promete paz. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros de que nuestra alma de que nuestra vida ha sido salvada por el poder del evangelio que vino a traer Jesús. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Hugo Villalobos y nos da mucho gusto volverlos a ver. Gracias por sintonizar. Estamos en vivo desde Facebook y también los que nos están escuchando por teléfono, un saludo a todos ustedes. Bueno, pues hemos llegado al día miércoles y hoy tenemos al pastor Juan Daniel Villegas con este tema. Es un tema muy especial. Esperemos que también puedas anotar algunos versículos que él va a estar presentando. Tendremos también un canto especial. Este canto a las personas que nos están escuchando durante todas las noches, durante toda esta semana, sabrán el canto tema. Esperemos que este tema también pueda ayudarte. Ahí donde estás, que tú también puedas encontrar paz, que tú puedas encontrar confianza en Dios y que, bueno, como dice el título de esta conferencia, que no tengamos miedo. Lo mejor está por venir. Dios tiene un plan para tu vida. Gracias. A continuación tendremos nuestro programa. Nos sentimos muy felices de que todos ustedes estén compartiendo. Si gustas en este momento, si no lo has hecho, comparte este video, dale like, déjanos en los comentarios, déjanos tus peticiones, porque queremos orar por ti. Que el Señor te bendiga. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Hola apreciados amigos, qué gusto es saludarlos para continuar con esta semana donde estamos aprendiendo que no debemos temer nada porque Dios está con nosotros. Así que espero que usted tenga las Sagradas Escrituras porque hoy vamos a continuar abriéndolas para encontrar allí el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza que necesitamos para este momento. Quiero decirles que una de las grandes preguntas que me hacen a mí es: ¿y qué puedo hacer en esta cuarentena? ¿Qué puedo hacer en este momento de aislamiento social? Y yo siempre digo la misma respuesta. ¿Sabes qué podemos hacer? Orar más, porque orar es pasar tiempo con Jesús. Así que ten presente eso, apreciado amigo, porque cuando tú y yo oramos, estamos pasando tiempo con Jesús. Y si nosotros pasamos tiempo con Jesús, créeme que vamos a ser personas totalmente diferentes. Y yo quiero contarles a ustedes la historia de un hombre llamado George Mueller.
Jorge Müller, apreciados amigos, era una persona aproximadamente del año 1830, 1890, en esa época en Europa. Y quiero decirles que Jorge Müller era un hombre que cuando llegó a la edad de 20 años nunca había leído las Sagradas Escrituras. Así que un amigo le dijo: hey amigo, compa, vamos al culto. Y él como que, vamos. Y Jorge Müller ese día llegó a ese culto sin saber que a pesar de las dificultades que habían en Londres en ese tiempo, ese día para él sería el primer día de su vida con Cristo. Cuando él vio que el pastor que estaba predicando abrió las Sagradas Escrituras, ese hombre quedó impactado, entregó su vida a Cristo y a partir de ese momento, apreciado amigo, Jorge Müller hizo una oración: Señor, dime qué puedo hacer por ti. Pasaron 25 años, apreciados amigos, y Jorge Müller se convirtió en un hombre de oración, un hombre que constantemente pasaba tiempo con Jesús. En 1835, Jorge Müller toma una decisión: ya sé qué voy a hacer. Él ve que hay muchos niños que quedan huérfanos, así que él va. Reúne 35 libras esterlinas. Con eso compra una casa enorme, se queda sin un peso. Pero a partir de ese momento abre un orfanato para todos los niños que quedaban huérfanos porque sus padres morían en las minas o quedaban huérfanos de otras circunstancias. Y entonces Jorge Müller comenzó a recibir los primeros 20 niños, luego 30 niños, luego 80 niños. Y cuando se dio cuenta, en esa casa estaban viviendo 105 niños. Pero Jorge Müller era un hombre de oración. Pero llegó un momento, apreciado amigo, donde no había qué comer. Él abre la despensa, abre el refri, abre la nevera. Bueno, estoy contextualizando la historia, ¿no? Y él descubre que no hay nada para comer. Ahora, ¿te imaginas lo que es tener 105 niños con hambre? Oh, apreciado amigo, tener 105 niños con hambre es un grave problema. Así que Jorge Müller se arrodilló esa noche y le dijo: Señor, no tenemos nada que comer. Provee, por favor, Señor, el alimento para estos niños. Al siguiente día, a las 5 de la mañana, alguien golpeó la puerta de la casa de Jorge Müller y golpeaban: ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Don Jorge! ¡Pu, pu, pu, pu! Y Jorge se levanta rápidamente, va a la puerta y pregunta: ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, don Jorge, el lechero. Y don Jorge abre rápidamente la puerta y le dicen: Don Jorge, nuestra carreta, donde llevamos 40 cantinas, 40 canecas de leche, se ha averiado y no hay manera de llevar la leche a 20 millas al norte de lo que la debemos llevar. Así que, don Jorge, tome toda la leche que usted necesita. Él llamó a sus niños. ¿Usted se imagina lo que es 105 niños hambrientos bajando 40 cantinas, 40 canecas de leche? Apreciados hermanos, Dios tiene poder y por eso yo creo en ese Creador, en ese Dios que siempre nos da más de lo que necesitamos. Así que los niños estaban felices porque podían hacer queso, podían hacer mantequilla, podían hacer yogur, podían hacer de todo para disfrutar de un rico refresco. Pero a las 7 de la mañana llegó otro hombre a la puerta de ese orfanato y golpeó: ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Don Jorge! ¡Don Jorge! Don Jorge va, abre la puerta. ¿Quién es? ¡El panadero! El panadero llega, apreciados amigos, y le dice a Jorge: Mira, Jorge Müller, esta mañana, esta madrugada, Dios me decía que hiciese panes para ustedes. Ahora, no son esos panes chiquiticos, no, son esos panes gigantes, esos panes franceses deliciosos. Y le traigo 70 panes para el orfanato. Así que los niños recibieron esos panes, tuvieron que comer pan y leche y yogur por más de 3 días, apreciados amigos. ¿Te das cuenta que Dios tiene poder? Y por eso, apreciados amigos, es que hoy quiero hablar de esto, porque orar es pasar tiempo con Jesús. Ahora, ¿cómo se afecta la vida de una persona cuando ora? Pues Jesús, que es nuestro maestro, que es nuestro guiador, que es nuestro ejemplo, nos dio a nosotros una clara lección de la importancia que era orar. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, a las Sagradas Escrituras.
Vamos a buscar el Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 35. Y vamos a ver lo que dice las Sagradas Escrituras. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de su casa y fue a un lugar solitario. ¿A qué, apreciado hermano y amigo? Y se puso a orar. ¿Te das cuenta que Jesús todos los días sacaba un tiempo antes de que amaneciese, antes de que cantara el gallo? Jesús se levantaba, iba a un lugar solitario y allí ¿qué hacía? Oraba, porque Jesús sabía que orar era pasar tiempo con el Padre, pasar tiempo con Dios. Así que los discípulos comenzaron a ver que Jesús era un hombre de oración. Pero vamos a otro texto. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras aquí. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos le siguieron. Y yo quiero que te enfoques en dos cosas. Dice, como era su costumbre, fue al monte de los Olivos. ¿Y a qué iba Jesús al monte de los Olivos, apreciados hermanos? Para ser más específico, al jardín del Getsemaní. ¿Sabes a qué iba Jesús al monte de los Olivos? Yo quiero que lo respondas ahí donde estás sentado, con tus familiares, con tus amigos, en el comedor, donde quiera que estés. ¿A qué iba Jesús al templo de los Olivos? Por favor, escríbelo. ¿A qué iba Jesús al monte de los Olivos? Yo quiero que lo escribas ahí. Muy bien. A orar. Jesús iba al monte de los Olivos a orar. Así que, apreciados hermanos, los discípulos, cuando veían que Jesús dedicaba mucho tiempo a orar, entendieron que había poder en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder cuando se ora. Hay poder cuando yo doblo mis rodillas y clamo a Dios por algo en mi vida. Hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, si usted cree esto, mande un like, mande un corazoncito, mande una carita feliz, porque en la oración que hay poder, apreciados amigos. Pero no solamente es Lucas y Marcos el que me dice, Lucas repite nuevamente la importancia de orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice así: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña, ¿a qué? A orar. Y pasó toda la noche en oración. Y este texto es más impactante, porque me dice que Jesús pasaba ¿cuánto tiempo orando? No 10 minutos, no 5 minutos, no como a veces nosotros oramos, ay Señor, amén, y salimos corriendo. ¿Te acuerdas cuando te tocaba trabajar? Tenías que salir de la casa, siempre estabas afanado, estabas comiendo y Señor, amén. No, aquí la Biblia me dice que Jesús tomaba tiempo para orar, al punto que me dicen las Sagradas Escrituras que Jesús pasaba la noche, ¿qué? Orando. ¿Te das cuenta, apreciados hermanos, que Jesús entendía la importancia de orar? Ahora, sus discípulos lo entendieron. Porque es que cuando yo oro, apreciados amigos, yo estoy pasando tiempo con Jesús. Y yo quiero que vayamos, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 3. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice así: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, ¿cómo quedaron? Asombrados, porque reconocieron que ellos habían pasado tiempo ¿con quién? Con Jesús. Cuando tú y yo oramos, la gente entiende que pasamos tiempo ¿con quién? Con Jesús. Ahora, ¿qué aprendieron los discípulos de Jesús? Y yo quiero que tú tengas claro esta pregunta. ¿Qué aprendieron los discípulos de Jesús? Varias cosas. Primero, los discípulos aprendieron a sanar enfermos. Los discípulos aprendieron a echar fuera demonios. Los discípulos aprendieron a predicar. Aprendieron a amar al pecador. Aprendieron que Jesús se sentaba con publicanos y con pecadores, pero que se sentaba a comer con ellos para transformar su vida.
Ellos aprendieron de Jesús que hay poder en la oración. Así que, apreciado hermano y amigo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos que estamos en casa? Orar. Sé que a veces cuando vemos noticias, sé que a veces vemos algunos programas en YouTube, en las redes sociales, que nos ponen los nervios de punta, nos da pánico. Y apreciados amigos, Jesús dice, no temáis, manada pequeña, no tengan temor. ¿Saben? Cientos de veces Jesús escribe en las Sagradas Escrituras, no tengan miedo. Apreciados hermanos, estamos en medio de la crisis, pero confiamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted está diciendo amén, quizás no estamos en la iglesia, pero ahí donde usted está sentado puede escribir amén, gloria a Dios. Y yo te invito a que lo hagas, porque cuando tú escribes amén, tú estás teniendo la seguridad de que esa palabra es para ti. Así que escribe amén, gloria a Dios. Manda un like, manda una carita feliz, porque Dios es poder y Dios quiere sacar fuera ese temor. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan en la primera carta, porque el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. Y no podemos vivir una vida en temor. Eso no significa que no nos preparemos para la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Y por qué orar, apreciados hermanos? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será importante orar? ¿Qué crees tú? Pues, apreciados hermanos, te voy a dar 3 razones por las cuales es importante orar. Primera, porque orar es tan importante como el alimento que todos los días tenemos en la mesa. Hay un libro que se llama Mensajes para los Jóvenes que dice así: si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida y orar más. Así como es indispensable comer para tener una salud física, es indispensable dedicar tiempos ¿a qué? A orar. Así que, apreciados hermanos, ¿es importante orar? Sí. La primera razón es que es tan esencial como nuestro alimento diario. Segunda razón, se necesita oración diaria para resistir las tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando cómo devorarte. Pero cuando oramos, apreciados hermanos, Dios está con nosotros. Y la tercera razón dice así: la oración es necesaria porque eso previene y ayuda a nuestra salud espiritual. Y escucha esto, y a nuestra salud mental. Significa que la oración me hace crecer en mi fe, pero ayuda a estabilizar mi salud, ¿qué? Mental. Ahora te hago esa pregunta. ¿Es importante orar? Yes. ¿Vale la pena orar? Sí. Y yo quiero, apreciados hermanos, que vayamos a un caso bíblico de lo que significa orar, porque orar es pasar tiempo con Jesús. Así que, por favor, rápidamente abra su Biblia en Hechos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Abra las Sagradas Escrituras. Recuerden que aquí es donde están las palabras de esperanza para estos días. Así que, apreciado amigo, aquí vamos a entender lo que Dios hace a través de la oración. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y aquí la palabra de Dios me está diciendo claramente que Pedro y Juan eran 2 muchachos. Juan no tenía más de 19 años. Pedro quizás tendría unos 27 años. Y ellos los 2 comenzaron a caminar al templo, ¿para qué? Para orar. Aunque Jesús no estaba, ellos entendieron claramente que en la oración había poder. Pero mira lo que dice el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Imagínate eso, apreciados hermanos. Aquí la palabra del Señor me dice que cada día traían a un hombre que era cojo. ¿Y desde cuándo era cojo? Desde nacimiento. ¿Para qué? Para que pidiese limosna. Era alguien que se había acostumbrado a vivir de las limosnas. Y dice la palabra del Señor que estaba ahí, en la puerta que se llama ¿qué? La Hermosa. Ahora te voy a decir algo. Jesús no lo había sanado. Ahora,
Yo no sé si Jesús lo vio en algún momento, pero este hombre estaba guardando por limosna, pero Dios quería darle más a él. Dice el versículo 3, y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba diciendo, una limonita, una monedita para el paralítico, una monedita para el paralítico. Y este hombre se había acostumbrado a vivir de limosnas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de limosna? ¿Cuántas veces nosotros vivimos con las obras cuando Dios tiene algo más grande que darnos? Y mira lo que dice el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. ¿Por qué míranos? Porque es lo que tú y yo debemos hacer hoy. ¿En quién debemos enfocar nuestra vista? En Dios. Y Pedro y Juan les dijo, entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo, pues no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ¿qué? Y anda. Apreciados hermanos, en ese momento Pedro y Juan habían pasado tiempo con Jesús en oración y miraron a ese paralítico y le dijeron, ¿sabes qué? Levántate y ¿qué? Y anda. Tú sabes lo que es decirle a un paralítico que lleva toda su vida, levántate y anda. Para eso significa tener poder, haber pasado mucho tiempo con Jesús. Y dice el versículo 7, y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y yo quiero que tú entiendas algo, hermanos. Aquí este paralítico tuvo que desarrollar la fe en lo que le dijo Pedro y Juan. Te voy a colocar un ejemplo mío. A veces yo no soy tan atlético como algunos que están aquí, que están ahí sentados. Y cuando a veces paso mucho tiempo de rodillas o agachado o acurrucado y me tengo que colocar de pie, uy, como que cuesta un poquito. Imagínate este hombre. Yo creo que llevaba más de 30 años paralítico. Y Pedro le toma la mano y dice que al colocarse de pie sus tobillos ¿qué? Se afirmaron. Y ahora viene lo más importante. No pierdas este detalle. Ve conmigo al versículo 8 y quiero que lo leas despacio conmigo. Mira lo que dice. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Yo quiero que imagines esto, por favor, por favor. Este hombre siempre estaba sentado en la puerta del templo, pero nunca había entrado. Apreciados amigos, ¿tú sabes lo que es estar en la puerta de la iglesia y nunca haber tomado una decisión? ¿Tú sabes lo que es que alguien esté orando por ti 20 años, 30 años, 15 años y tú nunca tomes la decisión de entregar tu vida a Cristo? Pues este paralítico se había acostumbrado a vivir a la puerta del templo. Y en un momento, cuando Dios hizo un milagro en su vida, dice la palabra del Señor que éste se levantó. No se fue a su casa, no, apreciados amigos. Dice la palabra de Dios que se levantó. ¿Y a dónde entró? Al templo. Apreciado amigo y hermano, yo quiero decirte hoy que tú y yo debemos entrar al templo, debemos entrar a donde Dios desea que estemos. Tú y yo debemos entregar hoy nuestra vida al Señor, apreciados hermanos y amigos, ahí donde está. ¿Cuántas veces hemos orado por ti? ¿Cuántas veces te hemos hecho un llamado? Y tú siempre dices, va, después, el otro año, en summer, en fall, en winter. Y pasa un año, pasa 2 años y no tomas la decisión. Pues estás viviendo como este paralítico en la puerta del templo. Pero llegará el momento donde Dios te va a decir a ti, apreciado amigo, ahí que estás sentado, levántate, por favor, levántate y entra con nosotros al templo. La palabra de Dios dice en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocieron que él que se sentaba a pedir limosna, y todos se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Apreciado amigo y hermano, ¿cuántos años llevas esperando? Ha llegado el momento de tomar una decisión. Mira lo que está sucediendo en el mundo.
Van a suceder cosas peores quizás, y yo no tengo que estar viviendo de miedo. No, lo que yo tengo que vivir es una vida de seguridad en Cristo. ¿Y cómo puedo tener esa vida de seguridad en Cristo? Pues tomando la decisión de estar en paz con Dios. Y apreciado hermano, yo tengo que decirle al Señor: lléname de arrepentimiento, confesar mis pecados, aceptar el perdón de Dios y sellar ese pacto, apreciados amigos, con el bautismo. Esta semana que pasó, una muchacha me llamó y me dijo: pastor, yo quiero bautizarme. Y yo le dije: bueno, pero toca esperar que la iglesia... No, pastor, pero es que yo tengo que bautizarme ya. No, tienes que esperar. Y saben, y esta muchacha, por más de 4 años le hemos hecho el llamado: oye, bautízate. No, después. No, entrega tu vida a Cristo. Querido hermano, querido amigo, yo sé que tú llevas mucho tiempo esperando. Yo sé que por ti hemos orado. Yo sé que estás tomando una decisión y yo quiero hacerte un llamado en este momento. Dios te está llamando y está tocando tu corazón. Ha llegado el momento, apreciado amigo, de levantarte e ir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto Jesús vendrá por segunda vez y el pueblo que le espera estaremos felices. ¿Y tú cómo vas a estar? Apreciado hermano y amigo, esto que está sucediendo me muestra a mí que las Sagradas Escrituras es clara y convincente. Pero tú y yo, dice la palabra del Señor, ¿qué esperas? Levántate y bautízate en el nombre del Señor para el perdón de tus pecados. Amigo o amiga, hermano o hermana, es el momento de activar nuestra fe. Es el momento de decirle: Señor, tómame y quiero hacer tu voluntad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Levanta el teléfono y llama al pastor y dile: pastor, ore por mí porque acabo de entregar mi vida a Cristo y apenas puedan abrir los templos, yo voy a entregar mi vida a través de las aguas bautismales. No esperes, toma el teléfono, mándale un texto y díselo. Pero apreciados hermanos y amigos, toma una decisión por Cristo. No te quedes como ese paralítico en la puerta del templo. Ha llegado el momento donde Jesús te está diciendo: levántate y entra conmigo. Apreciado amigo, ¿quieres tomar esa decisión? Yo te quiero invitar a que hagas algo conmigo. Yo quiero invitarte a que des amén, gloria a Dios. Dios mío, ayúdame. Manda un like y di en este momento: Señor, por favor, ayúdame. ¿Quieres orar conmigo? Ha llegado el momento de entregar tu vida. Ha llegado el momento de decirle: Señor, hasta aquí voy a ser un paralítico. A partir de este momento tú vas a hacer un milagro en mi vida, porque tú me estás diciendo: levántate y anda. Apreciado hermano y amigo, yo quiero orar contigo. Ven, Jesús te está llamando, no soy yo. Yo soy un simple instrumento. Dios es el que quiere salvarte. Dios es el que quiere cambiarte. No sigas desperdiciando tu vida, por favor. No sigas desperdiciando tu tiempo. No sigas desperdiciando las oportunidades. Ven, Cristo te llama. Dios quiere que vivas una vida sin temor. Dios quiere que vivas una vida con Él. ¿Quieres orar conmigo? Ven, oremos, Padre. En este momento hay alguien que está entregando su vida a Cristo. Está ahí. Salen ojos de sus lágrimas, Señor. Quizás hay una mujer ahí que está sufriendo, pero Señor, tú estás con ella. Yo quiero implorarte, Padre, para que la decisión que están tomando en este momento las personas sea una decisión que pueda perdurar por la eternidad. Que ellos puedan comunicarse con su pastor. Que ellos puedan llamar al líder de su iglesia y decirles: apreciado hermano, ore porque hoy acabo de entregar mi vida a Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor, porque el poder del Espíritu Santo está tocando el corazón de estas personas. Si hay alguien, Señor, que ha vivido una fe, a veces sí, a veces no, que hoy tome la decisión de entregarse 100% a ti. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y estás con nosotros. Alabado sea tu nombre. Y todo esto lo imploramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y ponga en ti paz.
recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
Hemos llegado al final de nuestra transmisión y nos da mucho gusto saber que ustedes están orando y están también participando ahí en Facebook. Hemos visto sus comentarios. Nos da también mucho gusto saber de que hay personas que en este momento están tomando su decisión. Así que si tú eres una de esas personas, no olvides hacerle clic en el link que estamos dejando ahorita en los comentarios. Tenemos un lugar para ti, tenemos una información para darte, queremos darte recursos, queremos ayudarte a tomar tu siguiente paso. Nos sentimos muy felices por ti, pero también te queremos invitar a que no faltes ninguna de estas noches. Mañana continuaremos a la misma hora, a las 7. Aquí los esperamos, aquí nos vemos. Que el Señor les bendiga y que tengan todos una feliz noche.